Gracias por continuar con nosotros. A partir de ahora nos honra con su visita el biólogo Luis Carvajal, mejor conocido como Cucho, un profesor universitario, miembro de la Academia de Ciencia, pero además un activista social de muchos años de lucha en nuestro país. Tenemos el asunto, no lo vamos a llamar problema de entrada, de las algas. Las algas que se están viendo en nuestras costas. La gente se alarma un poco porque ve que las playas se llenan de algas. No solo ha ocurrido aquí en República Dominicana, hemos visto playas de México, de Puerto Rico, de Jamaica. ¿Cómo podemos definir este fenómeno, Cucho? Bueno, quisiera empezar por decir cómo no debemos definirlo. ¿Cómo no? No debemos definirlo como una de las 7 plagas de Egipto, no es una maldición de Dios, no es un desastre. ¿No es un problema? Bueno, de eso hacia allá voy. Es importante ver que no es un desastre, pero sobre todo que no es nuevo. ¿Qué es nuevo? Es nueva la magnitud en la que ocurre, de la cual no tenemos antecedentes. Es probable que haya habido niveles superiores en algún momento, pero no tenemos registro. Por lo tanto, para nosotros los volúmenes que están ocurriendo y en la época del año en que están ocurriendo y durante el periodo largo que está ocurriendo, constituyen una novedad. Al margen de que ahora se esté dando en un volumen, como tú dices, muy grande, ¿esto es un fenómeno periódico? Es un fenómeno periódico. No, o al revés, es un fenómeno cíclico pero aperiódico, o sea, ocurre con cierta recurrencia, pero no de manera pero muy... los periodos en los que ocurre no son necesariamente fijos, porque los factores causales, que son múltiples, tampoco también son aperiódicos. Por ejemplo, ahora se asocia a varios factores, y yo quiero que entremos ahorita a analizar las causas posibles que se están debatiendo en diversas partes del mundo. Pero para discutir si es un problema, entendamos primero qué produce la presencia de estas algas sobre ¿Qué lo nuestro sistema. O produce? sea, ¿qué ellas producen? Ellas llegan de manera periódica. Esa llegada está claro que la hace formar parte de las dinámicas ecológicas, de las dinámicas biológicas que marcan nuestras costas, que marcan el Caribe, y todo el mundo sabe, todo el que ha ido a la playa en los últimos años sabe que hemos tenido un proceso muy marcado de erosión. Y no hay un solo visitante a una playa que no tenga un poco de curiosidad y no se mueva y no descubra de repente que la mata de coco que ve ahí, la palma, las otras están erosionadas por debajo. Y si bien es cierto que una parte de esta erosión puede estar inducida a factores antropogénicos inmediatos, hay condiciones climáticas que han favorecido ese factor. Pues mira, estas algas que llegan de manera permanente son un fuerte estabilizador de dunas. Tan fuerte que lo que se ha economizado la economía dominicana a partir de la entrada de estas algas en la estabilización de las costas, no hay forma de cuantificarlo, y no hay forma de cuantificarlo porque los programas de restauración o estabilización de costas son escasos por su altísimo costo, porque el sector turismo, que es el que más emplea la costa, no hace las inversiones, la carga sobre el Estado, y el Estado dominicano siempre ha sido deficiente en esta área. ¿Para quién representa un problema? Que no es lo mismo que sea un problema para el sector turístico, porque el turismo utiliza las playas a partir de ciertas características, y tener una playa limpia con una orilla de arena en la cual la gente pueda moverse con cierta libertad y que cuando penetre al mar no tenga esta masa de algas, bueno, para ellos representa un problema que tiene, y yo espero que en la parte final toquemos eso, una serie de soluciones. Ahora, cuando empezó a llegar, las primeras explicaciones que se dieron decían, ese es el cambio climático. Bueno, el cambio climático es un fenómeno complejo, multifactorial, que en sí mismo no explica nada, habría que buscar por qué. Y todo el mundo apuntó a que habían desprendimientos anormales producto de una variación en la corriente desde el mar de los Sargazos, que es un mar, una zona enorme del Atlántico norte, digamos norcentral, casi del tamaño, imagínense, un poco menos de la mitad, entre la tercera parte y la mitad del territorio de los Estados Unidos. Y ese mar en el cual confluyen algunas corrientes y que gira de manera espiral hacia adentro, provoca una enorme acumulación de estas algas
que bueno, prácticamente impide la navegación en naves que no tengan la potencia para poder atravesarlo, y constituyó una de las amenazas históricas para los navegantes, caer en el mar de los Sargazos, porque además por la característica de las corrientes había que tener bastante potencia de impulsión para poder escapar a lo que allí ocurría. Pues este mar de los Sargazos, que gira, digamos, en una espiral centrípeta, tiene en sus zonas externas que por momentos se despegan bandas, producto de fuerza. Los físicos le llaman a esa fuerza de Coriolis, pero no vamos a entrar en detalle, pero hay fuerzas tangenciales que son similares a las que provocan que una banda de viento se despegue de un huracán. Un huracán se viene moviendo en espiral y tiene también un desplazamiento, pero de él se desprenden bandas, y fíjense que esas bandas siempre tienen mayor fuerza. Noten que las ráfagas que se despegan de un huracán suelen ser más fuertes que los vientos normales, estructurales del huracán. Pues eso mismo ocurre, y esas bandas mueven enormes masas. Ahora, esta explicación que cobró mucha fuerza y que se empezó a dar como el argumento así, ha empezado a ser demolida por estudios de diversos centros, por estudios de oceanógrafos brasileiros, por estudios de un instituto de oceanografía de la Universidad Autónoma de México, por estudios de la Universidad de Texas, por estudios de un centro en Miami. Hay varias publicaciones cubanas que apuntan a otras 4 hipótesis, la digo rápidamente. La primera, bastante creíble porque tiene suficiente evidencia para sostenerse, es que un incremento de la cantidad de nutrientes producto de grandes eventos que contaminaron al mar Caribe, que es un mar interno. Si usted ve el arco de las Antillas, cierra entre la parte sur del continente y el Golfo de México, un mar cerrado con muy pocos recambios, donde además, como las temperaturas son muy altas, no existe el fenómeno de surgencia que ocurre en otros mares, que en invierno se hacen frío y en verano caliente, y por lo tanto las masas de agua suben y bajan, provocando una redistribución de nutrientes. De repente, este mar tiene derrames de petróleo, tiene otro fenómeno. El uso de dispersantes orgánicos provoca una enorme cantidad de nutrientes, y esta cantidad de nutrientes produce que los sargazos normales en el Caribe empiecen a sobremultiplicarse, a no tener una tasa de control de multiplicación, sobre todo por otro factor, porque la contaminación produjo una reducción importante de herbívoros que ramonean, o sea, que comen sobre estos sargazos y actúan como un control natural de la población. Esa es la primera hipótesis. Esa es una de las hipótesis. Hay otra hipótesis que demanda ser verificada y estudiada en el caso nuestro, que nos plantea que estos sargazos, fuera de venir del mar de los Sargazos, son un desplazamiento de grandes masas de sargazos que se producen en la parte norte de Sudamérica, digamos al norte de la barriga de Sudamérica, porque en la desembocadura del Amazonas y el Orinoco se produce una enorme cantidad de nutrientes que, dada las características del Niño y la inversión de una corriente y el hecho de que el fenómeno de surgencia, o sea, de que el agua profunda subiese durante más tiempo, produjo también una sobreacumulación de nutrientes. Estamos hablando de esas costas que dan con Venezuela, Colombia, Brasil, y que se mueve una masa paralela a la costa y termina desembocando, desde luego, en el Caribe. Entonces tenemos dos situaciones: una corriente que permanece por más tiempo, que empuja grandes masas de algas y de nutrientes, y que llega a un Caribe que además tiene una sobreconcentración de nutrientes por otros factores. Fíjate que estas hipótesis se pueden reforzar mutuamente en vez de descartarse. De contradecirse. Y ninguna de ellas contradice el hecho de que puedan estar entrando masas irregulares desde el mar de los Sargazos. Hay quien quiere apuntar siempre en este esfuerzo ecléctico que hacen los investigadores de decir, mira, son los factores combinados. Tampoco puede descartarse. Lo concreto que se requiere mucho más estudio. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. En una publicación de un instituto oceanográfico de Baja California, y quiero leer esto porque es importante, lo leo textualmente para que nos coloquemos en la perspectiva dice: estado actual,
Esta publicación es del 2011. 2011, ¿qué Sí, dice? sí, sí. Dice lo siguiente. A pesar de que no existen estudios que documenten los cambios a largo plazo de las áreas y biomasas de sargazo, las evaluaciones en localidades y tiempos específicos realizadas con fines de una posible explotación evidencian que los bosques presentan una reducción y en algunos casos una pérdida total en regiones del Golfo de California, donde el problema ahora es mayor que en el Caribe, quiero que sepa. Por ejemplo, a lo largo del litoral costero de Punta Coyote hasta Punta Cajete de Bahía La Paz, del 1988 al 2011, oigan bien a los televidentes, las áreas con sargazo se redujeron en casi 30% y su biomasa disminuyó en poco más de un 84%. Otro ejemplo, y sigue poniendo ejemplos, ¿qué estaban diciendo ellos? Preocupados por la disminución de las poblaciones de sargazo. Si alguien quiere recordar algo, le voy a recordar un lugar al que yo asistí a misas y a protestando y a protesta pidiéndole al Estado una atención porque iba a desaparecer de tanta agua que perdió. Se trata del lago Enriquillo. Y de repente he asistido a acciones reclamando porque el lago Enriquillo ha crecido tanto que sin embargo no entendimos nunca que el lago Enriquillo es una entidad que en el tiempo se pone grande y se pone chiquita como un acordeón y que yo no, si la describo detenido en el tiempo cometo un error. Pues la dinámica de los sargazos es igual. Hay épocas en las que viene más y en las que viene menos y la variación de factores acumulados puede provocar estas enormes variaciones. Ahora, ¿qué es importante? Saber que asociado a esta masa de sargazos que llegan, al país ha llegado muchas cosas buenas junto con ellos. Cucho, vamos a poner un puntito ahí para que pasemos a un reportaje que tiene nuestra compañera Catherine Tavares sobre este tema y continuamos. Porque ya tú has hecho una muy importante explicación sobre el fenómeno y cómo puede disminuir o puede aumentar y los factores que inciden en esto. Veamos el reportaje de Catherine Tavares y luego retornamos contigo. Adelante, señor director. La situación de los sargazos en el país es preocupante, ya que afecta en varios aspectos el bienestar de las personas que residen y trabajan cerca de las playas. El turismo es uno de los sectores que más se ha visto afectado. Sin embargo, hay otro factor que tiene a los locales agobiados. ¿Quién se está encargando de la limpieza de estas playas? No hay síndico aquí que arregle esto. No hay síndico que limpie playa ni nada. Aquí esto es un desorden que hay aquí en Boca Chica. Estos vendedores de Boca Chica se quejan por la poca ayuda que han recibido de las autoridades que están a cargo de la zona. Expresan su descontento por el descuido y el abandono. El problema de aquí de Boca Chica, que el síndico de aquí, nada más con los hoteles, que le pagan su dineral, ahí es que ellos se preocupan mucho. Pero aquí nosotros, los pobres, los que más necesitamos, ellos no se preocupan por eso. El síndico aquí nada más está con los grandazos y el pobre que se lo lleva el diablo aquí. La gente del hotel que le dan su dineral, con eso que ellos están. Sin embargo, nosotros aquí pasando trabajo y de todo, a nosotros no nos ven. A pocos kilómetros de la playa de Boca Chica, en la playa de San Andrés, al lado del Club Náutico, pudimos ver cómo varios camiones del Ayuntamiento de Boca Chica recogían las algas de manera brusca sin percatarse de los daños que pueden causar a la playa. Según los trabajadores del ayuntamiento, cuya identidad es protegida, llevaban 2 semanas limpiando la zona. Sin embargo, los moradores dicen lo contrario. Comenzaron hoy. ¿Comenzaron hoy? Hoy comenzaron. Y eso tiene un... ¿Y esa salga cuánto tiempo tienen ahí? tiene mucho. De verdad que tiene mucho, sinceridad. No cabe duda que el mantenimiento es esencial, pero se debe de tomar en cuenta cuáles técnicas deben de ser utilizadas en el proceso para no perjudicar las playas. Bueno, ya vimos, escucho lo que está ocurriendo. Este es el caso de Boca Chica. Tú hablaste del fenómeno en general. Ahora, lo que está ocurriendo en las costas dominicanas. Claro, lo que está ocurriendo en la costa dominicana no se diferencia de lo que está ocurriendo en Cuba, de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Puerto Rico, en las Antillas Menores y de lo que está ocurriendo en la franja continental del Caribe. O sea, es un fenómeno que nos está afectando a todos y eso nos da una idea de que las soluciones que se busquen tienen que ser a escala regional y de que hay que hacer investigaciones a escala regional. Ahora, en República Dominicana habría que responder 3 cosas. Primero, ¿de dónde están llegando las que llegan aquí? ¿Qué de tan lejos vienen? Y volvemos a las hipótesis. Si un alga se desprende desde el mar de los sargazos y viene movida solo por la corriente,
está claro que ese desplazamiento, que es bastante lento, pudiera coger más de mes y medio, 2 meses. Y ¿A qué no distancia esté estudiado, aproximada está el mar de los Sargazos de esta zona de las Antillas? sí, mira, si nosotros tomamos linealmente, podemos hablar de alrededor de, digamos, desde la costa norte, de 1.100, 1.300 kilómetros. Ahora, si nosotros tomamos con el curso y las curvas que ellas hacen para poder llegar, es mucho mayor. Y si va a la velocidad de desplazamiento, por eso es importante averiguar cuál es la edad promedio, o sea, en qué tiempo de gestación está lo que está llegando aquí, y mayoritariamente, lo que está llegando a nuestras costas son juveniles de las algas. ¿Cómo se sabe que son juveniles? Por 2 razones. El cuerpo de una alguita de un sargazo, tiene la gente diría un tallito, no es un tallo, es un pseudo talo, ¿verdad? De él hay una estructura que parecen hojas, las algas no tienen hojas, ¿de acuerdo? Ni tienen flores, pero se reproducen de 3 maneras. Se reproducen por un tipo de espora, se reproducen porque generan unos brotecitos, unos estolones que pueden ser despegados y en cuya multiplicación participan los herbívoros que lo pican, y ellas mismas cada cierto tiempo van creciendo, se parten, y esos 3 mecanismos la convierten en altamente prolíficas. Si ellas encuentran condiciones naturales, se multiplican de una vez. Y usted sabe que es juvenil por la presencia de esas falsas hojitas y la distribución y cantidad de unas bolsitas que tienen donde acumulan aire que le permite flotar. Entonces es obvio que si las algas que están llegando son juveniles, su origen, ellas se reprodujeron en el área del Caribe. O sea, que no vienen exactamente del centro del Atlántico. No necesariamente. No necesariamente, un dato importante. Cuidado, o sea, nosotros no podemos descartar. No de manera absoluta. Primero, porque no hay estudios todavía lo suficientemente sólidos para hablar, por ejemplo, de la fenología de estas algas, de la diversidad de ellas, de la flora y la fauna asociada. Sabemos que, por reporte de los pescadores, que se ha incrementado significativamente cierto tipo de pesca. Sabemos que con ella viajan las anguilas y viajan muchos tipos de invertebrados pequeñitos. Luis, ¿y no debió ser eso lo primero que en el caso de República Dominicana, las autoridades responsables, primero medio ambiente, pienso yo, ¿verdad?, de común acuerdo con las universidades, sobre todo con la UAS, que tiene un centro de biología marina. Exacto. Y tiene una más experiencia de agronomía que ha estado evaluando la calidad. Quisiera un estudio, no era lo primero que debía hacerse. En este país, este es el país del dengue, ¿verdad? Aquí han muerto casi 100 personas de dengue. Iban hasta ayer reconocido oficialmente 95. Bueno, pues si este país está eso y no ha habido una política, óyeme, nosotros deberíamos tener de manera permanente en un país de desarrollo turístico recursos de presupuesto intocable para la investigación oceanográfica, para la investigación del mar. Constantemente. Porque, óyeme bien, no se trata ahora de salir corriendo a inventar una respuesta de qué hacemos, cómo nos vamos a manejar con esta llegada masiva de algas. El hecho de improvisar hace mucho más costoso, ineficiente y probablemente perjudicial. Mucha gente termina creyendo que las algas son negativas. Yo te puedo dar ahora en un ratito 20 condiciones positivas de las algas. Vamos a hablar de eso, de lo positivo de las algas. Pero quedémonos en lo negativo. Es verdad que al turismo le hace daño. Y es verdad que es necesario recogerlo mecánicamente y una recolección mecánica de ellos, o sea, lo cual implica incrementar un poco la mano de obra, evitando equipos pesados y evitando algo en lo que el Estado se ha inclinado, porque puede ser extremadamente peligroso, que es colocar mallados que los retengan, porque al retenerlo yo puedo estar reteniendo tortugas, yo puedo estar reteniendo especies de altísimo valor. Tú hablabas de evitar equipos pesados, pero lo que vimos en ese reportaje sí, es un error. Son equipos pesados. Lo que vimos ahí es un error. Pero literalmente raspando la playa. ¿Qué es lo más importante? Tengo aquí un trabajo de los años 90 en Cuba, investigando la producción de alginatos, o sea, de sustancias de una alta demanda en la industria a partir de las algas. Y este trabajo se ha incrementado y nosotros tenemos 40 años de investigación de algas en Cuba,
en medio de toda la crisis que tiene, pero ha sido fundamental para poder convertir en oportunidad lo que llega. Nosotros no tenemos un instituto de biología marina en la UAS que apenas cuenta con los salarios bastante deprimidos que reciben los investigadores y no tiene un presupuesto. Nosotros tenemos el Ministerio de Medio Ambiente con un departamento de recursos costeros que debería manejar un presupuesto que nunca debe ser inferior a los 800 millones de pesos por año solo para investigar, porque eso se reditúa. La investigación es lo que más rápidamente devuelve, pero no lo sabemos. Ahora, cuando tenemos esto y nos queremos meter en enormes gastos, en tomar acciones que van a contradecir todas las visiones y las políticas, de repente descubrimos que estamos en el Caribe, pero que no somos parte del Caribe. ¿Por qué? Porque la respuesta tuvo que haber sido regional, de manera inmediata, haber articulado nuestros especialistas y nuestras estrategias locales, pero como no hay una estrategia local, no tenemos cómo articularla a la de los otros. Y lo único que podemos seguir es con la sorpresa y que los hoteleros copien de lo que han hecho hoteleros en otros sitios sin darse cuenta, no solamente que somos una isla con fragilidades propias, no solamente que estamos en un punto específico con ciertas dinámicas. Óyeme, si la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, que empezó, ya hizo análisis de los contenidos para saber si era verdad, de los contenidos nutricionales, y si era verdad que podíamos una parte de ella convertirlo en abono, tuviera recursos para, óyeme, recursos mínimos para esto, pudo haber dado respuesta en poco tiempo. Aquí se ha hablado ahora, estaban hablando de llevarlo a la cementera, de llevarlo a tal o cual sitio, pero ocurre que si tú no tienes un estudio de vialidad, de costo de remoción, si tú no estudias, todo lo que tú propones es bulto. Entonces tenemos, no quiero que parezca que es un prejuicio, pero tenemos un gobierno que hace bulto. Quizás algunos amigos televidentes no lo crean, pero el gobierno es bultero, anuncia cosas que además son irreales y de repente te da información que cualquiera cree que todo está caminando y te convierte en una acción puntual. A propósito de eso, Luis, el Ministerio de Turismo convocó de urgencia una licitación, dicen, para buscar una solución inmediata al problema de la acumulación de algas. Lo que tenía que hacer el Ministerio de Turismo de urgencia era dedicar una parte del presupuesto y establecer un condicionamiento para estudiar los impactos y las formas de manejar el turismo frente a este y otro tipo de circunstancias. Mira, este fenómeno no va a ser permanente. De repente, inversiones y soluciones que pueden salir muy costosas y convertirse en una gran oportunidad para alguien, terminarían cuando se evalúen a largo plazo con efectos perniciosos, porque se está improvisando. Volvemos que un país que se organiza y que planifica, sobre todo un sector que demanda tanto del largo plazo, óyeme, el problema es que nos estamos manejando en la coyuntura, y manejar la coyuntura solo en la coyuntura puede llevar a que, por ejemplo, esta solución de estar metiendo equipos pesados sobre la arena va a tener efectos más negativos sobre muchas de las playas. Bueno, porque usted la compacta, porque usted cambia la capacidad y el efecto de remoción, pero a la vez, fíjense que el alga es un problema donde yo uso la playa para el turismo, pero la enorme cantidad de terreno costero donde las algas están llegando, ellas son una bendición. Son una bendición por muchísimas razones, sobre todo por el factor de estabilización, que es una de las funciones históricas que ha desarrollado el sargazo, porque con el sargazo está asociado una variación en la biodiversidad y ella es parte de las dinámicas. Por ejemplo, las crisis en la producción de anguila en República Dominicana ahora va a mejorar significativamente porque los juveniles de la anguila ocultos y acompañando a las algas estarán llegando a las costas y estarán repoblando nuestros ríos e implicarán un surgimiento de la dinámica. Porque hay que hacer una averiguación de qué impacto tienen estas algas sobre dos de los ecosistemas más productivos. Uno, sobre los corales, que ellas estarán sobresombreando en un momento determinado, y dos, sobre los manglares. O sea, ¿cómo se varía este ecosistema tan importante, el manglar, con esta llegada de esta biomasa que terminará produciendo mayor disponibilidad de materia orgánica, mayor eutrofización y por lo tanto modificando parte de las dinámicas que no conocemos a detalle o que han sido estudiados de manera puntual, pero donde no hay programa sistemático? Luis, con tu anuencia vamos a una pausa y retornamos en breve.